buenas tardes a todos nuestros seguidores de TikTok. El día de hoy, como parte de nuestras actividades, SUNAFIL viene informando y brindando orientación respecto a diversos temas en materia laboral. En esta oportunidad los voy a acompañar brindando algunos datos importantes relacionados a lo que es el cumplimiento de la cuota de empleo para las personas con discapacidad. Bien, así que los invito a que puedan compartir esta información, que compartan esta transmisión para personas que tal vez se encuentran interesadas. Así que el día de hoy vamos a estar conversando respecto a la cuota de empleo de las personas con discapacidad. Recordemos que este cumplimiento, esta cuota de empleo, es una obligación que tienen los empleadores. Pero antes de entrar ya de fondo a este aspecto, porque si bien es cierto, es una obligación que fiscaliza SUNAFIL, también es importante pues que conozcamos algunos aspectos previos que están relacionados personas con discapacidad, ¿no? Hay normas que protegen a las personas con discapacidad y también SUNAFIL pues verifica que se cumplan estas obligaciones, no solo relacionadas a la cuota de empleo, sino también si hubiese algún tipo de discriminación, ya sea en el acceso al empleo para personas con discapacidad durante la relación laboral, que es también donde se puede producir estos hechos, y al finalizar el vínculo, ¿no? Tal vez se pueda producir un despido nulo porque a esta persona la desvinculan de su centro de trabajo por ser una persona con discapacidad. Así que nuevamente a que compartan, a que nos dejen sus preguntas en nuestro chat. Yo voy a estar aquí atentamente leyendo sus comentarios para poder responder alguna duda o consulta que tengan relacionada a este tema, ¿bien? Así que sin mucho preámbulo ya vamos a pasar a atender el tema de fondo, ¿no? Cuando hablamos de una persona con discapacidad, hay que entender que hay una ley general de las personas con discapacidad y esta norma justamente define a qué entendemos por una persona con discapacidad. Y cuando nos referimos a una persona con discapacidad, nos referimos a una persona tiene, ¿no?, ciertas condiciones, ciertas limitaciones, deficiencias, ya sean físicas, sean deficiencias sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, pues que puedan limitar cierto tipo de actividades. Y por ello también es importante reconocer pues que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar. ¿Pero en qué situación? Pues en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Así que como esta persona tiene derecho a trabajar, también es importante que el empleador conozca cómo es que debe cumplir él con esta cuota de empleo de las personas con discapacidad. Bien, pero también es importante que yo como trabajador que presento alguna discapacidad deba estar acreditado. ¿Cómo acredito yo que tengo esta discapacidad? Pues lo acredito con el certificado de discapacidad, que es este documento el que va a acreditar esta condición. ¿Y quién lo va a otorgar este certificado? Lo va a otorgar pues las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas, sean privadas o sean mixtas, ¿no? Entonces debemos nosotros como trabajadores presentar este documento para que se pueda acreditar esta cuota de empleo. Ahora, considerando que tenemos esta obligación de cumplir con la cuota de empleo, pero también debemos tener en cuenta qué empleadores están obligados a cumplir con esta cuota de empleo. Ahora, ¿quiénes van a ser? Pues los empleadores privados que cuenten con más de 50 trabajadores. Entonces, si yo tengo más de 50 trabajadores, debo contratar personas con discapacidad. ¿Pero en qué proporción? ¿Cuánto es el porcentaje que la ley nos dice que tenemos que contratar? Pues una proporción no menor al 3% del total de mi personal, del total de mis trabajadores que yo tengo. Y también no solamente basta con realizar esta contratación, sino que también el empleador tiene que registrar a este trabajador con discapacidad en la planilla electrónica y debe indicar obligatoriamente en su registro si efectivamente se trata de una persona con discapacidad. Bien, ahora que ya tenemos claro este punto, sí voy a pasar a leer, tal vez hay algunos comentarios que están relacionados con este tema y tal vez tienen dudas respecto a cómo SUNAFIL fiscaliza este cumplimiento de esta obligación. Bien, vamos a revisar algunos de estos comentarios aquí en el chat de TikTok. Claro que sí, nos comentan si pueden hacer consultas. Recordemos que el día de hoy estamos hablando de la cuota de empleo
para personas con discapacidad. Así que pueden hacer consultas relacionadas al tema. Recuerden que igualmente al final de esta pequeña explicación que hacemos voy a estar atendiendo cualquier otra consulta que sea de índole laboral. ¿Bien? Bien, quiero ver si hay alguna consulta relacionada a discapacidad. Veo algunas preguntas relacionadas a contrato, accidentes de trabajo, respecto al salario mínimo, que es un tema también importante. No se preocupen que de igual manera vamos a estar atendiendo esas consultas, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad pues para darles a conocer ese tema tan importante. Como les comento, esta es una obligación del empleador y está dirigida a este grupo de personas, ¿no? Que también tienen derecho a acceder a un empleo con las mismas condiciones dignas y seguras para cualquier tipo de trabajador. Entonces, ya pasando a una parte tal vez un poco más interesante, un poco más técnica, que le va a servir a las personas pues que trabajan en recursos humanos, que están viendo la planilla de las empresas que tienen más de 50 trabajadores, es importante aquí tener en cuenta algo, ¿no? Que la estimación anual de este número de trabajadores es ponderada, así que es algo que tenemos que también tener en cuenta. Ahora, ¿cómo yo calculo esta cuota de empleo de las personas con discapacidad? Si hay alguna terminación un poquito más técnica, pero igualmente quiero dárselas a conocer, ¿no? Ahora, cuando realizamos este cálculo de la cuota de empleo, se realiza aquí tomando en consideración el número de trabajadores registrados en la planilla electrónica, pero hay un rango, hay un periodo que tenemos que observar, y este periodo es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, respecto al año 2024 que ha finalizado, yo ya puedo hacer el análisis de esta planilla. Por eso es importante que ahora que estamos iniciando el año 2025, realicemos o verifiquemos si en efecto para el 2025 yo como empleador estoy en la obligación de cumplir con esta cuota de empleo. Así que recordemos este rango. ¿Qué tiempo vamos a tener en consideración aquí? Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año tengo que hacer esta verificación. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer esta estimación anual de trabajadores? Porque ustedes pueden decir, bueno, pero en enero yo tuve 100 trabajadores y a partir de febrero solamente tuve 2, tuve 3, tuve 5 o tuve 50. Entonces hay que hacer una estimación. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. El trabajador que ha laborado todo el año, todo el periodo desde el 1 de enero al 31 de diciembre, equivale a 1. Si hay trabajadores que han laborado determinada cantidad de meses, equivale a los dosavos, ¿no? Por fracciones, aquí vamos a hacer un fraccionamiento. Ahora, si hay trabajadores que han laborado por días, también se va a calcular, pero por treintavos. Bien, como les comento, acá hay que hacer una formulación, un análisis de la planilla que nosotros tenemos en nuestra empresa para poder determinar si en efecto nos corresponde cumplir con la cuota de empleo. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar aquí. Si hubiese o no la obligación, así que los invito a que puedan hacer aquí el análisis, ya que SUNAFIL viene fiscalizando constantemente esta obligación laboral. De hecho, de acuerdo a la información que el empleador registra en la planilla, es que la oficina competente de SUNAFIL también va a verificar cuál es el listado de empresas que en efecto se encuentran en la obligación de cumplir con la cuota de empleo de las personas con discapacidad, y SUNAFIL constantemente también realiza operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento de esta obligación laboral en específico. Bien. Ahora, considerando ya esta información, sí quisiera pasar a responder o revisar nuestro chat de TikTok para ver si hay alguna consulta que está relacionada a este tema, no sin antes darles a conocer a ustedes y a todos los representantes de empleadores y trabajadores que les interese este tema de personas con discapacidad, que el día de mañana vamos a estar realizando una capacitación mucho más profunda y extensa relacionada al tema del cumplimiento de la cuota de empleo. Así que los invito a que el día de mañana se puedan conectar a nuestro perfil de YouTube para poder tener una información mucho más detallada. Así que el día de mañana pueden conectarse a YouTube de SUNAFIL a las 4 de la tarde, que vamos a estar conversando respecto a este tema en específico. Bien, ahora sí paso a responder las consultas del chat para verificar si hay alguno relacionado al tema, y recuerden que si no hubiese ninguna vamos a pasar a responder las demás preguntas que están relacionadas a las normas laborales. Bien, vamos a revisar ahora.
José López nos pregunta, ¿cuántas personas mínimas debes tener para tener que contratar con alguien con discapacidad? Hemos dicho, José, aquí que las empresas que tengan más de 50 trabajadores, la proporción que deben contratar de personas con discapacidad es en función al 3% del total de su personal. Ahora, ¿cómo podría hacer esto el empleador? A manera de ejemplo, te puedo dar algunas situaciones que se han presentado o que se podrían presentar. Por ejemplo, podría yo contratar, vamos a ver aquí si tengo algún ejemplo para que ustedes me puedan entender un poco mejor relacionado al cálculo, ¿no? Porque hay fórmulas que también se han establecido en nuestra legislación para poder cumplir con esta cuota de empleo como tal, y eso es lo que les quisiera mostrar ahora. Permítanme un momento. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en el caso que una empresa definitivamente haya hecho su contabilidad, haya verificado que en efecto está en la obligación de contratar personas con discapacidad, claro está que esto va a depender mucho de la cantidad de trabajadores que tenga, podemos hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Puedo yo contratar trabajadores por un año, puedo contratar trabajadores por un periodo de 5 meses, por un periodo de 3 meses, por un periodo de 2 meses, dependiendo eso de cuánto estoy obligado a cumplir. Ahora, también podría darse la situación de que en la empresa en la cual yo estoy laborando y he verificado que en efecto debo cumplir con esta cuota de empleo, no se ha creado ningún puesto nuevo o ningún puesto se ajusta a la actividad que puede realizar una persona como tal, una persona con discapacidad. O puede ser que yo incluso haya ofertado trabajos y ninguna persona con discapacidad se haya presentado a la empresa para poder postular o ingresar a ese trabajo, ¿no? Esto también se tendrá que ver demostrado durante las actuaciones de investigación cuando SUNAFIL fiscalice la cuota de empleo, ¿no? Porque si bien es cierto, pueden generarse puestos de trabajo como puede que no, y puede también darse la situación en la cual la empresa esté convocando plazas específicamente para personas con discapacidad y no se hayan presentado personas que cumplan con un perfil como tal, o tal vez ninguna persona se presentó. Y toda esta conducta o esta actuación que realiza la empresa también va a estar sujeta a una evaluación dentro de las actuaciones inspectivas. Bien, ahora voy a pasar a seguir revisando el chat de TikTok para poder verificar si hay alguna pregunta más que está relacionada al tema, si no vamos a pasar a responder las demás preguntas que se queden aquí en nuestro chat. Bien, todo empleador, aquí nos comenta un usuario que su empleador no le está entregando boletas de pago. Y todo empleador tiene la obligación de entregarle al trabajador las boletas de pago, porque en este documento es donde nosotros vamos a ver cuánto es nuestra remuneración que estamos percibiendo y demás datos laborales, ¿no? Cuánto es que nuestro empleador está descontando, por ejemplo, de la AFP, los aportes que él está haciendo. Así que en caso el empleador no esté entregando las boletas de pago, eso es un incumplimiento. Es una infracción, sí, de carácter pues de una naturaleza que es documental, pero de igual manera SUNAFIL puede fiscalizar ese incumplimiento de la entrega de boletas de pago. Lo único que tienen que hacer es acceder a cualquiera de nuestros canales para interponer su denuncia, y si esta persona, que entiendo que actualmente mantiene un vínculo laboral con esta empresa, o sea, es trabajador de esta empresa, puede hacer la denuncia con reserva de identidad, lo que significa que el empleador pues no va a conocer quién es la persona que está presentando esta denuncia, porque si este es el caso de ese trabajador, muy probablemente sus compañeros de trabajo también estén pasando por esta situación o una situación similar de que no les están entregando las boletas de pago. Así que pueden presentar su denuncia con SUNAFIL. Voy a seguir revisando nuestro chat para ver si tenemos más consultas laborales. Aquí Ederson nos indica que su empleador no sé si los obliga, nos hace hacer horas extra y en la boleta sale adelanto.
Bien, habría que verificar como tal, Ederson, el documento, pero en principio las horas extra que tú realizas y el pago que te efectúan por las mismas deben verse reflejados en tu boleta. En realidad, todo concepto que el empleador paga, ya sea la remuneración, la asignación familiar, alguna bonificación, por ejemplo, por productividad u otra, también debe observarse en la boleta de pago. Todos estos conceptos deben estar incluidos. Así que, por favor, hay que tener atención en eso y ante el incumplimiento comunicarlo a la SUNAFIL a través de una denuncia para que podamos hacer la fiscalización que corresponde. Bien, voy a continuar leyendo aquí sus consultas. Darixi nos indica que ella trabaja en una empresa y desde agosto del 2024 hasta enero del 2025 no observa los aportes. ¿Qué se puede hacer? Entiendo que los aportes al sistema de pensiones. Bien, Darixi, en este caso lo que puedes hacer es presentar una denuncia indicando justamente este periodo o este rango que me acabas de mencionar y adjuntar boletas de pago, ¿no? Donde en efecto te están descontando de tu remuneración el aporte del FP, pero el empleador no lo está depositando. En ese caso, eso ya es un incumplimiento a la normativa laboral que puede ser fiscalizado por parte de SUNAFIL. Así que, ¿qué puedes hacer? Presentar la denuncia que corresponde. Si actualmente mantienes una relación laboral todavía con esa empresa, lo vas a poder hacer con reserva de identidad. ¿Bien? Continúo leyendo sus consultas. Vamos a revisar. Osmar nos pregunta, ¿qué pasa si una empresa MIPE no paga ni mi sueldo ni la liquidación? ¿De qué manera se puede obligar al pago? Bien, Osmar, en primer lugar habría que verificar qué beneficios debe otorgarte la MIPE en la que trabajas, ¿no? Porque el régimen MIPE o el REMIPE comprende tanto microempresa como pequeña empresa. La microempresa, por concepto de liquidación, solamente estaría obligada a pagarte vacaciones truncas. En este caso, si no lo hubiera hecho, también estaríamos ante un incumplimiento a la normativa laboral que se puede denunciar ante la SUNAFIL, porque es una materia que podemos fiscalizar el incumplimiento de pago de las vacaciones truncas en este caso. Bien, continúo leyendo sus preguntas. Bien, aquí Cristian nos dice que él sufrió un accidente y se encuentra actualmente en silla de ruedas. Entiendo que sufriste un accidente laboral. Bien, Cristian, en este caso, en primer lugar, lo que puedes hacer es denunciar ante SUNAFIL los aspectos que están relacionados en específico a las condiciones de seguridad en tu empresa, ¿no? Verificar si en efecto contabas con los CPPs, si es que la empresa contaba con un IPRC para poder fiscalizar todos los aspectos que están relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si es que tu empleador no te está pagando tu remuneración, habría que verificar aquí el tema del descanso médico, ¿no? Porque tú, mientras estés con descanso médico, el empleador debe asumir los primeros 20 días, eso lo paga él. A partir del día 21, este tiempo que tú te encuentres con descanso médico es subsidiado por eSalud. Entonces, si tú ya has entregado aquí el certificado médico, el descanso médico como tal, el empleador tendría que pagarte, no tendría por qué aquí aplicar una suspensión perfecta, salvo que tú no hayas acreditado el descanso médico. Que dudo que eso haya pasado, ¿no? Porque el empleador debe estar al tanto, más aún cuando hablamos de un accidente de trabajo. Así que si es que el empleador no está cumpliendo con el pago de este concepto, también puedes reportarlo ante la SUNAFIL. A ver, voy a continuar leyendo algunas de sus preguntas. Recuerden que el chat está avanzando rápido, pero estoy intentando aquí detenerme para prestarles la debida atención. Vamos a seguir revisando. Evelyn nos pregunta, ¿se puede trabajar 8 horas sin beneficios? Bien, Evelyn, cuando hablas de sin beneficios entiendo que no estás en planilla, porque por lo general los empleadores a veces se niegan a pagar beneficios sociales si el trabajador no está en planilla.
Aquí por eso resaltamos la importancia de la formalización laboral del trabajador y recordarles a ustedes que todo trabajador debe estar en planilla desde que inicia la relación laboral. En este caso, si es que, Evelyn, tú no te encuentras en planilla, puedes tú denunciar para que la empresa te formalice, siempre y cuando aquí hablemos de una relación laboral. Y cuando hablamos de una relación laboral, pues cuando se presentan los 3 elementos del contrato de trabajo. Hablo de la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación, ¿no? Si nos encontramos ante una relación de subordinación con este empleador, con esta persona, con esta empresa, pues estamos ante una relación laboral. ¿Cómo podemos identificar si en efecto estamos en una relación subordinada? Vamos a suponer que yo cuando ingreso a trabajar me controlan mi hora de entrada, me controlan mi hora de salida. Si llego tarde, me descuentan los minutos de tardanza, entre otras situaciones. Por ejemplo, me entregan un photocheck como este o me entregan un uniforme de trabajo que me identifica con la empresa. Hay indicios, ¿no?, que pueden demostrar que en efecto nos encontramos ante una relación de trabajo. Y esto se puede acreditar, ¿no? Aquí quien lo tendría que acreditar es el trabajador al momento de presentar su denuncia. Él puede adjuntar, por ejemplo, fotografías, puede adjuntar las transferencias de pago que le realiza su empleador, inclusive correos electrónicos donde le están brindando órdenes o determinadas actividades para realizar durante su jornada de trabajo. Y también haciendo o resaltando este tema de las 8 horas. Recordemos que la jornada máxima en nuestra legislación es 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esto es lo máximo. Bien, si yo me estoy excediendo, aquí el empleador tendría que realizar el pago de las horas extra, ¿correcto? Continuamos entonces con las demás preguntas de nuestro chat. Voy revisando aquí nuestro chat. Uy, pasa. Marco nos comenta que su contrato venció y no le renovaron cuando tenía descanso médico por un accidente de tránsito. Bien, Marco, aquí hay que tener algo en cuenta, que el hecho de que tú te encuentres con un descanso médico no obliga al empleador a renovarte tu contrato de trabajo como tal. Porque cuando tú firmas un contrato de trabajo, ambas partes, tanto el empleador como el trabajador, conocen la fecha de inicio y la fecha de fin. Y también es importante que todos sepan que la legislación no establece una obligación de no avisar como tal pues el tiempo en el cual se va a renovar el contrato, ¿no? No hay una obligación que le diga al empleador con tanta anticipación tienes que avisar que no vas a renovar el contrato. Entonces aquí tanto para el trabajador como para el empleador. Por ejemplo, si yo decido que ya no quiero continuar laborando en la empresa, no habría necesidad yo de presentar como por ejemplo una carta de renuncia. ¿Por qué? Porque ambas partes, tanto trabajador como empleador, conocemos cuándo termina nuestro contrato. Y como te comento, el hecho de que nos encontremos con un descanso médico no obliga como tal al empleador a seguirte renovando el contrato de trabajo. Eso no está en nuestra legislación. Lo que sí habría que tener en cuenta es que en efecto tu contrato no esté desnaturalizado como tal, ¿no? Porque si ya culminó esta causa objetiva, porque los contratos temporales, aquí sí quiero aclarar que todo contrato temporal o todo contrato sujeto a modalidad, estos que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, deben tener una causa objetiva para contratar. ¿Por qué? Porque la regla general para contratar es contratar a tiempo indeterminado. Los contratos modales son la excepción a la regla y estos también pueden ser desnaturalizados dependiendo, ¿no?, de cómo se esté llevando a cabo la actividad para la cual nos hayan contratado. Pero en síntesis eso vendría a ser Marco. Aquí nos comentó esto Marco para que lo tengas en cuenta, ¿no? Si es que ya no resulta necesario el servicio por el cual te contrataron, pues no hay una obligación como tal de que te sigan renovando el contrato. Continuamos con las demás preguntas. Aquí un usuario nos comenta, si trabajo con recibo por honorarios, ¿tengo derecho a liquidación? Bien, hay que tener mucho cuidado con el tema de los recibos por honorarios. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí los empleadores y también
utilizan estos recibos por honorarios para contratar personas en una relación subordinada. Lo primero que aquí habría que hacer es demostrar que en efecto esos recibos por honorarios provienen de una relación laboral y no de una relación civil, ¿no? Yo emito recibos por honorarios cuando soy una persona autónoma y brindo un servicio de forma independiente por una determinada actividad, por un determinado servicio que yo realice. Pero si nos encontramos como tal en una relación laboral, el primer paso que les acabo de mencionar es que nos registren en planilla, siempre desde el inicio de la relación laboral, no con recibos por honorarios. Así que eso es lo primero que tendríamos que verificar, ¿no? Si en efecto estamos ante una relación laboral, porque si en la realidad pues es una relación civil, no hay una dependencia, no hay subordinación, pues como tal no hay relación laboral y por tanto no hay beneficios sociales. Bien, entonces primero habría que verificar eso, analizar el caso en concreto aquí. Continuamos con las demás preguntas. Voy a revisar para poder absolverlas. Ya antes de finalizar nuestra transmisión, quiero revisar alguna consulta adicional. Si es que hubiese algo relacionado al tema de la cuota de empleo, si no, paso a brindarles los canales que tenemos para atender cualquier pedido que ustedes tengan. Bien, ahora que se está repitiendo el tema del sueldo mínimo, mi sueldo tiene que ser remuneración 11.30, ya. Bien, ese es el tema que veo que más se repite. Ya para finalizar esa transmisión les comento. A partir de enero del 2025, la remuneración mínima es 1.130 soles. ¿Y en qué otro beneficio afecta este concepto, este monto? También en el tema de la asignación familiar. Bien, si yo estoy percibiendo asignación familiar, debo calcular 1.130 entre, el 10%. Así que aquí multiplicamos y nos da 113 soles como asignación familiar, que es lo que yo debo percibir si es que pues tengo derecho a este concepto. Entonces debemos tener en cuenta ello. Ahora, ¿a quién más afecta este concepto o este incremento? A los trabajadores que realizan una labor en jornada nocturna, porque también hay una jornada mínima nocturna. Cuando hablamos de una jornada mínima nocturna, es el trabajo que hacemos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Si yo laboro en este rango horario, yo no debo percibir el mínimo vital, que son 1.130 más el 35%. Bien, entonces eso es lo que yo debo percibir. Aquí debemos aplicar unas fórmulas y ya vamos a obtener cuánto debemos ganar. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que ganan más de 1.130? ¿También les corresponde este incremento? La respuesta es que no. Esa es una pregunta que nos hacen mucho. Si yo gano 1.500, ¿también me van a aumentar 105 soles? La respuesta es que no. Este incremento solamente aplica para quienes ganaban anteriormente 1.025 soles, ¿no? Y también, como les comento, hay estos tipos de incremento en el trabajo nocturno, en la asignación familiar y en algunos otros aspectos relacionados a regímenes especiales, pero es para que lo tengan en cuenta las personas que ganan el mínimo. Ahora, ¿qué pasaría si mi empleador no cumplió? Ahora culmina el mes de enero, mi empleador no cumplió con realizar o pagar este incremento, o en el concepto de la asignación familiar. ¿Yo podría acudir a SUNAFIL para denunciar esto? Claro que sí, ¿no? Podría yo denunciar este incumplimiento y la manera correcta de hacerlo se las explico a continuación. Tenemos 3 canales para interponer denuncias laborales de manera presencial, para que puedan ustedes dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, a cualquiera de las 26 intendencias regionales. Contamos con una persona que se encarga de brindarles orientación para que realicen el correcto llenado del formulario de la denuncia. Asimismo, tenemos otro medio, que es el canal virtual. No pueden dirigirse a nuestra página web, que es www.go.p/SUNAFIL, y registran también su denuncia. Y el tercer canal para poder realizar este tipo de denuncias es descargando en su celular que tengan ustedes. Si tienen el sistema operativo Android, van a poder descargar nuestro aplicativo que se llama SUNAFIL en tus manos. Así que también a través de SUNAFIL en tus manos van a poder interponer las denuncias que corresponden.
Como les he comentado a lo largo de esta transmisión, si mantienen un vínculo laboral vigente con la empresa, van a poder realizar la denuncia con reserva de identidad. Ahora, si ya son ex trabajadores y no les han pagado algún concepto, como por ejemplo la liquidación u otro tema adicional, por ejemplo el tema de los aportes a la AFP, tiene que ser la denuncia sin reserva de identidad, ya que esta protección es para los trabajadores que tienen vínculo porque podrían estar sujetos a algún tipo de represalia por haber denunciado ante SUNAFIL. Así que tienen estos 3 canales para poder hacer la denuncia correspondiente. Si tienen alguna duda, pueden también utilizar nuestro aplicativo SUNAFIL Responde, a través del cual estamos atendiendo sus consultas relacionadas a lo que es normas laborales. Si hubiese algún aspecto de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo un accidente, comité de seguridad, entre otras situaciones que pueden presentarse en nuestro centro de labores, también vamos a poder utilizar este canal para presentar estas consultas. Finalmente, recordarles que el día de mañana vamos a estar realizando una capacitación, un webinar a través de nuestra plataforma de YouTube relacionado al cumplimiento de la cuota de empleo de las personas con discapacidad. Así que si conocen algún empleador que quisiera obtener más información respecto a este tema tan importante, porque hemos dicho pues que tenemos que hacer el cálculo desde el 1 de enero al 31 de diciembre y verificar si en efecto este 2025 tenemos que contratar personas con discapacidad, los invito a que el día de mañana se puedan conectar a través de la página de YouTube de SUNAFIL. Vamos a estar brindando un webinar relacionado a este tema tan importante. Eso sería todo de mi parte. Espero que esta información que les he brindado hoy siempre sea de su utilidad y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan muy buenas tardes.